Marcos capítulo 5, versos 21 al 43. En esta historia vamos a observar a dos personas en diferentes situaciones y posiciones distintas delante de la sociedad, pero los dos vinieron a Jesús. Jairo viene a los pies de Jesús a rogarle que vaya a su casa. Su hija de 12 años está agonizando. Jairo era un principal de la sinagoga, el director del servicio en la sinagoga y bien parado económicamente. Para Jairo fue bien difícil pedir la ayuda a Jesús, porque la sinagoga le estaban cerrando las puertas a Jesús. Y lo difícil que es reconocer a Dios cuando en otro momento lo han rechazado e ignorado. ¿Y cómo Jairo podrá superar el qué dirán los demás principales? Jairo viene a pedir a Jesús que llegue hasta su casa a resolver un problema que tiene con su hija. Jesús le acompaña sin medir palabras. Jesús marchó en silencio hasta la casa de Jairo. Se mantuvo callado, pero lo acompañaba. Si Jesús iba para su casa, era porque iba a hacer algo en favor de su hija. A Jairo no le importó mucho que le hablara, simplemente que le acompañara. La mujer del flujo de sangre, que viene a Jesús en secreto, a escondida, en silencio, porque su enfermedad era tratada como inmunda, a pesar de todo lo que había gastado el médico, y su situación empeoraba, y la sociedad y la religión la marcaron. Vino a Jesús en silencio, sin que nadie lo supiera, escondida de todos, a tocar el manto de Jesús, porque no se atrevía públicamente rogarle a Jesús. Tocó el manto de Jesús y es sanada de la enfermedad. Jesús pregunta, ¿quién le tocó? Él sabía quién fue. Cristo lo que quería era ver a esta mujer salir del anonimato, y sabiendo lo que había acontecido en ella, se postró públicamente y dio su testimonio, dijo toda la verdad, y así se liberó de un pasado aislada, sin poder realizarse como mujer. Ahora ella era parte de la sociedad. A Jairo le traen la noticia que su hija muere y que ha perdido el tiempo buscando a Jesús para que sane a su hija. Cuando Jesús oyó que la hija de Jairo había muerto, y la expresión "no molestes más al maestro" o "no insistas más, tus esfuerzos ya son nulos, todo terminó", el Señor, para remover todas estas expresiones negativas que llegaron del hogar de Jairo, Cristo rompe el silencio y le dice a Jairo: no temas, cree solamente. En otras palabras, mantente como cuando fuiste a buscarme al principio, creyendo que yo lo voy a hacer. En el camino hacia tu casa no te hablé, pero te acompañé. No me he ido de tu lado, no me he olvidado de ti. Estoy contigo. Sigo hacia donde tú me pediste que fuera, hacia tu casa. Llegó a la casa y resucitó a su hija. La hija de Jairo tenía 12 años. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años con su enfermedad. Mientras en la casa de Jairo nació la felicidad, y mirando un futuro con regocijo, en la casa de la mujer del flujo de sangre comenzó a sentir los estragos de su enfermedad. Nació la tragedia, la tristeza y un futuro incierto. La mujer del flujo de sangre dijo en el verso 28:
si tocare tan solamente su manto. Eso era lo único que ella podía hacer en aquel momento. Cristo le pidió a Jairo en la adversidad, en el verso 36, no temas, cree solamente. Eso era lo único que Jairo podía hacer en aquel momento de tanta noticia desalentadora. El Señor Jesús rompe el silencio para dejarle saber a Jairo que su pedido va de camino hacia su hogar. Y a la mujer que ya no tiene el flujo de sangre, rompe con el pasado que la mantuvo en silencio y escondida, sin poder hablar de su situación, por temor al rechazo y a la injusticia social. Cuando el silencio se manifiesta, es libertador.